la mañana, y en medio de este contexto, cada día que pasa veo una empresa privada más preocupada del estado de cosas. Ese estado de cosas que implica que la economía prácticamente se ha detenido. Me acaban de enviar fotos de David Chiriquí, filas y filas de carros tratando de conseguir combustible. Dice que ayer llegaron 2 cisternas y la gasolina fue vista y desaparecida. O sea, gente que necesitaba ponerle combustible al vehículo. El mercado negro que se está desatando es tenaz. Dice David, llegaron a vender hasta $12 el galón. Y, y bueno, y en medio de todo esto seguimos escuchando al Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, haciendo una serie de señalamientos, de prendiendo luces rojas, amarillas, de decir, cuidado, cuidado que esto sigue y esto nos estamos hundiendo. Ya está con nosotros don Rubén Castillo, presidente del CONEP. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y buenos días a todo el equipo de Panamá en directo. CONEP se ha seguido pronunciando y haciendo por así decir, la advertencia al equipo de gobierno, decir, oye, la economía, el sector privado se está deteniendo y eso nos está produciendo una afectación a todos, empresarios, a consumidores, a la población, pero me da la impresión, don Rubén Castillo, como que no veo reacción del gobierno. Bueno, en general no ha habido una reacción del gobierno o una presencia activa de las autoridades, y es algo que también hemos reclamado. Por ejemplo, el ministro de Seguridad, lo he dicho múltiples veces, creo que debería hacer algún tipo de comunicación sobre el estado de cosas de la seguridad del país. Eh, Hemos dicho que podemos causarle o estamos en vía de causarle un daño sistémico a la economía nacional. Hemos dicho que las empresas conforme a la ley que no puedan trabajar o que estén seriamente afectadas por el cierre de calles pueden o reducir la jornada conforme a trámites legales o suspender los efectos del contrato. ¿Eso lo quiere la empresa privada? No. La empresa privada quiere trabajar y quiere contribuir con el progreso del país. En estas épocas de crisis uno siente con perplejidad que hay una especie de consumo de un jarabe ideológico que lleva a estigmatizar a la empresa privada. He dicho también que a veces siento que estamos entrando en una especie de mes termidor de Robespierre, o en términos populares hay gente que tiene un patriotómetro que puede definir quién es patriota y quién no lo es. Y cuando entramos en esa suerte de letras escarlatas o estigmatizaciones por características específicas, el país va mal, porque entonces no entendemos que la democracia es participar con nuestras diferencias buscando el terreno común para avanzar. No es destruir la base económica y social que le va a permitir a cualquier gobierno futuro desarrollar el modelo que le haya propuesto a la sociedad luego de que haya ganado en unas elecciones democráticas. Y ahí hago un alto para decir que la democracia, como diría Felipe González y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, no garantiza un buen gobierno, pero lo bueno y excelso de la democracia es que garantiza que tenemos el derecho de cambiarlo a través de las vías que están reguladas en Rubén, la Constitución y las leyes. Rubén, buenos días. Buenos días. La cifra que maneja el CONEP a esta hora de la mañana, luego de más de 15 días de protestas y de cierres, deben ser alarmantes. ¿Tiene detalles que le hayan pasado los miembros de la empresa privada en torno a las pérdidas que han habido hasta este momento? Bueno, hay una aproximación, porque esto está revisándose continuamente, pero hay una aproximación que nos puede llevar a una cifra colosal de entre 700 y 900 millones de dólares en pérdidas, que eso se puede definir por sectores económicos. Pero más allá de eso, como ciudadanos,
Es escalofriante escuchar que hay 120.000 citas perdidas, citas médicas, que hay unas afectaciones terribles a la pequeña, mediana y microempresa, que hay una situación grave con el tema de la educación nacional por efecto de los hiperparos que se dan en la educación pública. Todo eso va configurando un panorama siniestro hacia el futuro. Y fíjense que, como decía Churchill, las respuestas están en la historia. Y todos recuerdan en la historia cuando finalizaba el odioso y oprobioso régimen nazi, Hitler le da una instrucción al ministro de Armas, que era el arquitecto del Reich, que era Albert Speer, le dice, destruye todo, los puentes y demás. Y él no cumple esa instrucción y dice en sus memorias que él no podía cumplir esa instrucción porque había un futuro para Alemania, que iban a construir los que iban a afrontar la posguerra. Y así fue. Nosotros no podemos destruir la estructura económica y social del país. ¿Qué país vamos a tener en el futuro si es un país donde se destruye la economía, donde se destruyen las empresas que aportan empleo? Rubén, eso es lo que yo estoy planteando, que no estamos discutiendo del día después. O sea, estamos hablando del día de hoy, sí, el tema del contrato, la minería, la extracción. Bien, válido el debate. Pero veo pocos elementos de debate sobre, bueno, si decidimos esto, sepamos que va a pasar esto otro. Y si decidimos esto otro, y así Claro, sucesivamente. el tema, Edwin, es que nosotros venimos de una acumulación de circunstancias negativas que comenzó con la crisis de la pandemia, que generó algo que se ha llamado Corona Shock, que ha afectado sensiblemente la convivencia. Y así se han desgranado una serie de episodios que golpean la economía. Y estamos en una situación crítica que puede tener un impacto global que se va a transmitir en la situación del futuro nacional. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Hagamos que las instituciones funcionen. En el tema de la conducción del país, si queremos cambiar, nosotros también somos corresponsables como ciudadanos. Tenemos que elegir mejor y construir alternativas que durante el itinerario de cualquier gestión de gobierno hagan que los ciudadanos estemos presentes, como ocurre en otros países, y ya lo he mencionado inclusive en este programa. Lo que no podemos tener es una especie de amurallamiento y que vayamos a buscar una solución en la destrucción. De la destrucción no sale nada bueno. Nosotros tenemos que implementar las políticas que sean necesarias para mantener la estabilidad de la economía, insertarla en el futuro. ¿Cómo nosotros podemos decir, por ejemplo, cuando se habla de el cierre de la mina, cómo podemos decir que la vamos a cerrar en forma inmediata? Nosotros tenemos mínimamente que garantizar que las personas que están ahí puedan conseguir en el evento del cierre de la mina, puedan reajustarse para realizar otras actividades. Y eso tiene que ser un cierre ordenado y progresivo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Yo no lo sé. Si es que esa es, si es que esa es la posición que va a asumir el Estado panameño. Y además, interpretar cuáles son las consecuencias de ese cierre y si al final eso es lo que quieren los panameños, pues así será y tendremos que afrontar esas consecuencias. Pero nosotros no podemos estresar la economía a tal punto de que se prevalezca con un criterio ideológico sobre la ruina nacional. Eso no tiene ningún Pero a ver, don Rubén, yo no, ni me faltaba, yo no vengo aquí a justificar ni a Suntrax, ni a Maribel Gordón, ni a absolutamente nadie. Pero sí hay que decir algo, don Rubén, y es que la situación económica en la que está sumergida Panamá, si bien es cierto lo que está ocurriendo, genera una afectación. El cúmulo de malas decisiones tomadas por este gobierno nos ha llevado al punto en donde estamos al día de hoy. El tema del contrato minero es algo que el profesor viene diciendo desde hace algún tiempo. Ojo con los tiempos, ojo con los tiempos, ojo con los tiempos. Y le estalló la bomba al gobierno en la cara. Entonces, yo escuchando sus palabras, lo que interpreto es,
Bueno, voten bien. Si no voten bien, cálense las 5 años y vuelven a votar. No, es que la protesta social es parte del juego. Y la presión que se ha ejercido en estos momentos ha llevado a que el gobierno haya tomado una decisión. Imagínese usted, don Rubén, que no se hubiese ejercido dicha presión. ¿Usted cree que el gobierno iba a tomar cartas en el asunto sobre el tema minero? Bueno, tú tienes, me lanzas a quemarropa varias preguntas que yo voy a contestar con convicción. Las democracias son procesos que se construyen permanentemente. Cuando tú apelas a que todos, no los demás, incluyéndome a mí, votemos bien, es porque al final de nuestro voto depende el futuro. Cuando yo digo que hagamos presión, al igual que hacen grupos de presión en Estados Unidos, que tienen personas que hacen lobby con los diputados diciéndole la sociedad está reclamando esto, cuidado, te aparta del programa que tú mismo planteaste. Pero nosotros votamos a personas que no tienen ni siquiera programas de gobierno o que son programas difusos, que todos se parecen. Estamos exigiendo una mejor calidad de la democracia. Yo creo que todavía falta. Sin embargo, existe el componente de personas que están en el camino de exigir que los gobernantes, sus representantes tengan un atisbo de lo que quieren hacer con el poder, más allá de las cosas estas prebendarias y populistas que tanto daño le hacen a la democracia. Eso es uno. Dos, si yo creo que sin las protestas hubiese sido posible que se dieran cambios como lo querían las personas que estaban en la calle, yo creo que hubo protestas masivas. En el año 79, que tú no lo viviste acá por razones obvias, Gonzalo, aquí hubo protestas masivas, protestas contra una reforma educativa, no hubo destrucción, no hubo vandalismo, estábamos en medio de un régimen militar y al final el régimen tuvo que recular. Un régimen militar que tenía mecanismos mucho más vigorosos para atacar a la población, pero la población determinó a través de una protesta pacífica que las decisiones que se estaban tomando no eran las correctas. Después nos dimos cuenta que al final de esa lucha teníamos que construir otra lucha que era la reforma del sistema educativo desde una perspectiva democrática, cosa que no se dio, que fue el error, pero hasta ahí hubo una lucha limpia que no generó ningún tipo de vandalismo. No hubo nadie pensando más allá de construir una estructura democrática y que sobre ella se soportara un cambio educativo democrático. Eso se pudo conseguir ahora. Claro, ahora hay sectores que hay que hacer la diferencia. Hay jóvenes que han protestado pacíficamente y esa protesta debe preservarse de esa manera, debe respetarse y debemos encauzar la protesta de esa forma, todos los panameños. Pero hay otros sectores que se aferran a un criterio radical y ese criterio radical es el que puede estar llevando al país a la deriva, junto con las malas decisiones de los gobiernos, junto con las políticas erradas, junto con esa suerte de maraña clientelar y prebendaria que ha afectado terriblemente al país. Y nosotros censuramos esa conducta que podemos denominar triste gobernar de parte de aquellos que llegan al poder y no tienen los mecanismos adecuados para gobernar con un criterio democrático y con una hoja de ruta que haga que el país progrese en forma sostenida. Y las formas radicales se profundizan por la ausencia de la autoridad. Vemos todo lo que ha pasado en las vías y no hay quien nos defienda. No había ni un policía, ni una unidad en toda la vía, por lo menos lo que hemos hecho algunos tramos, ¿no?, de recorrido. Sí, ese es un tema que tiene que ver con la vigencia del Estado. O sea, la autoridad no debería permitir, por lo menos lo debe combatir, el vandalismo y los actos que violentan los derechos humanos de los asociados. Sí, el libre tránsito es un derecho humano. Lo que pasa que ahora nosotros hemos entrado, como yo lo dije, en una situación en la cual hay gente que se erige como si fuera un ejército. O sea, el libre tránsito es un derecho humano. Lo que pasa que ahora nosotros hemos entrado, como yo lo dije, en una situación en la cual hay gente que se erige como si fuera un ejército. O sea, el libre tránsito es un derecho humano. Lo que pasa que ahora nosotros hemos entrado, como yo lo dije, en una situación en la cual hay gente que se erige
en jueces de las conciencias de los demás. O sea, hay delito de opinión. Dice, si tú no opinas como yo, entonces tú eres tal cosa. Eso es una falacia que le llaman falacia ad hominem. No ataco las ideas, sino ataco a la persona. Ustedes mismos han sido objeto de esos ataques insensatos y absurdos. Entonces, bueno, el periodista asume un rol, expresa una opinión y como no colinda con la mía, ni avala la mía, entonces lo atacamos. Entonces, esa es la sociedad que nosotros queremos crear, una sociedad del ataque. El pensamiento similar es la sociedad en la cual todos tenemos que asumir un rol que establece el poder supremo. Esa no es la sociedad en la cual nosotros queremos vivir. Queremos vivir en una sociedad donde podamos expresar nuestras opiniones, podamos protestar y podamos cambiar a nuestros gobernantes a través de la democracia y no a través del acto violento, del cierre de calle o de la imposición. Entonces tenemos que construirla. Estoy de acuerdo con Gonzalo. Nosotros tenemos una democracia imperfecta, total y absolutamente imperfecta. Tenemos malos políticos, políticos que no conocen el escrúpulo, que no conocen los principios y que no los quieren conocer. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar esas costumbres, sanear las costumbres de la política y hacer Ahora, que este funcione. don Rubén, fíjese que yo coincido con usted en su planteamiento y coincido con el profesor, más allá de darle mi respaldo como colega frente a los improperios que ha recibido, así como a los demás colegas que han sido señalados con insultos que no vienen al caso, sin ningún tipo de argumento. Más bien, se ha abierto la puerta en este programa para que vengan a hablar. Así que más allá de eso, la solidaridad y quería dejarlo al aire para con el profesor Cabrera, con Álvaro, con Hugo, con Flor. Y yo no quiero hablar de un movimiento que cada vez se vuelve más radical. Yo quiero hablar de quien está en el gobierno en este momento. Y usted ha dicho, las malas decisiones, las malas políticas. Yo soy partidario de que el contrato minero y la explosión social, si es que se puede llamar así, que ha vivido Panamá, básicamente es un cúmulo de cosas, como usted bien mencionaba. Y la gota que derramó el vaso fue el mal manejo del contrato minero. ¿Usted se siente decepcionado del presidente Laurentino Cortizo y de su gestión y de su gobierno? Bueno, Gonzalo, yo creo que la pregunta implica un reduccionismo. Yo me siento decepcionado de un sistema que no nos ha dado los gobernantes que merecemos en Panamá. Panamá es un país que tiene múltiples oportunidades que no hemos aprovechado. Hemos estado en la política de la cosa menuda, del interés, la política, esa política que no corresponde al país nacional, del que hablaba Jorge Eliezer Gaitán. Entonces nosotros tenemos que construir una política diferente, donde la gente pueda participar, donde haya una ciudadanía activa, donde la empresa privada cumpla su rol y que lo pueda cumplir adecuadamente. Eso significa que haya desburocratización, que haya simplificación de trámites, donde haya jóvenes que tengan las posibilidades de innovar, de educarse para insertarse en el futuro. Entonces, esa es la meta que tenemos, la asignatura que tenemos pendiente de los ciudadanos. No hay otra herramienta que no sea la democracia. Todas las estructuras estatistas han fracasado y generalmente cuando uno analiza los estallidos sociales, luego de los estallidos sociales, las soluciones estas que surgen, que son soluciones que traen pócimas mágicas para resolver todos los problemas nacionales, han fracasado simplemente porque no apelan a la democracia, no apelan a la posibilidad de que la gente tenga un sueño y lo pueda desarrollar. Entonces sí, yo me siento en alguna medida como ciudadano frustrado, no de los personajes solamente, sino de la forma en que hemos estructurado una democracia que es realmente imperfecta, pero democracia al fin. No Claro, podemos hacer pero un entonces, cambio falso de por supuesto, democracia por un régimen autoritario. la democracia es imperfecta y siempre será imperfecta. Y es parte de la magia que tiene dicha corriente, por llamarlo así, o dicho modelo. Y concuerdo con usted, es muchísimo mejor una democracia imperfecta que un sistema autoritario. Yo estoy de acuerdo con usted.
Pero usted dice, tenemos que mejorar el sistema que hemos venido construyendo para cambiar a los políticos que hacen parte del juego. Bueno, pero es que vamos a ver la fotografía para 2024. Tenemos a 2 expresidentes de la República siendo candidatos. Tenemos a un exministro y ex canciller siendo candidato. Tenemos a un exmiembro de partido, exministro siendo candidato. El único que no ha jugado un rol político interesante es Ricardo Lombana, o importante. Todo lo demás viene del sistema que usted mismo está criticando. Entonces, estamos condenados. No, Gonzalo, no estamos condenados porque en democracia la fuerza emana de las posibilidades que desarrolle la ciudadanía. Nosotros tenemos que retomar el camino correcto, no podemos reaccionar, tenemos que construir una alternativa de sociedad diferente, con una mentalidad diferente, independientemente de cuál sea la corriente que vayamos a apoyar, pero que surja de un convencimiento y de un análisis de las cosas. En la época del gobierno militar, aquí había figuras ilustres en la política, incomparables. Bueno, estaba el doctor Carlos Iván Zúñiga, estaba el doctor Ricardo Arias Calderón, que uno se sentaba a escuchar planteamientos y uno podía estar de acuerdo o no, pero eran planteamientos concretos sobre el devenir del país. Tenemos que volver a esa senda con las características obvias del mundo de hoy, pero que haya figuras que uno sepa que tienen la cabeza bien puesta y que tienen una idea clara que uno pueda analizar y tomar una decisión. Lo que no se puede dar es política de consigna. Es decir, tenemos una consigna que se basa en un plan de marketing, pero no se basa en un plan de país. Ese es el gran problema. La democracia cuesta trabajo reconstruirla, sí. La vamos a reconstruir con la elección del 2024. Posiblemente no, pero podemos estar encaminados. Eso de las elecciones es fundamental porque es la base de toda la democracia, la posibilidad que tengamos de elegir periódicamente. Esa es la parte buena que yo sigo rescatando de la cantidad de jóvenes, Rubén, que se están manifestando en las calles. Obviamente, con preocupación mía, yo tengo esa preocupación de que estos jóvenes que se están manifestando en la calle tengan claridad de cómo funciona el Estado, cómo funcionan los 3 poderes, cómo es la realidad política del país. Pero la ganancia que va a haber cuando esta crisis termina, si es que termina, es que vamos a tener una cantidad de jóvenes que se han insertado en la vida política del Estado panameño y que bueno, ya toca que otra generación también haga su cuota parte para enderezar el Estado que hasta ahora ha estado un tanto torcido. Aquí, desde la primera mitad del siglo XX hasta el final, hubo varias generaciones que jugaron su respectivo papel. Ya va tocando que otros también comiencen a jugar el suyo. Definitivamente, Edwin. Un poema que no recuerdo en este momento, el autor dice, bueno, vivimos cambios epocales donde a veces son cenizas y a veces son semillas. Entonces esas semillas tienen que germinar y desarrollarse con el concepto de la democracia que queremos construir entre todos. No puede ser una democracia excluyente. Nosotros, vuelvo y reitero, tenemos que construir una democracia que sea el de la convivencia en las diferencias. El pensamiento único no puede ser aceptado. Fíjense, ayer me encontraba con un humorista, un célebre humorista, y no quiero decir su nombre, que me decía, ya los políticos ya no sirven ni para hacer un chiste. Sí. Ese sí, es un problema. Ese es un problema. Yo me quedé meditando esa frase lapidaria. Dice, los políticos ya no sirven ni para hacer un chiste, porque ya entramos en la fase de tragedia, con el triste gobernar de muchos de los que detentan porciones del poder. Entonces, esos son temas que nosotros tenemos que analizar y a futuro establecer una hoja de ruta para la reconstrucción del país. Yo me pongo a pensar hoy, el turismo que tiene posibilidades de crecer y desarrollarse en un país tan biodiverso como Panamá está totalmente paralizado y la parálisis es sobre parálisis, porque viene paralizado desde la época de la pandemia.
La agroindustria, fíjense lo que está ocurriendo en Chiriquí, que es la provincia más afectada por los cierres. Además de eso, pequeña, mediana y microempresa. ¿Ustedes creen que esos pequeños negocios en San Miguelito que fueron vandalizados, que viven de las posibilidades de las ventas de un día para ver cómo el otro día pueden relanzar su actividad, con el vandalismo que afectó totalmente sus reservas, no van a tener manera de reinstalar su actividad comercial? Imposible. Entonces, si eso lo seguimos, el que va a gobernar, si no tiene un criterio realista, va a gobernar un país en ruinas con múltiples dificultades. Entonces, el fin definitivamente no justifica los medios, sin lugar a duda. Entonces, cuando vemos algunas ideologías que dicen eso, que el fin justifica los medios, y yo me podía meditar en libros que leí en la década de los 70, ¿no? Y decía, bueno, hay gente que su objetivo es simplemente cerrar las calles. Y el yerno de Marx en su época, Paul Lafargue, escribía un libro, El derecho a la pereza. Entonces, ¿usted cree que este país lo vamos a construir con el derecho a la pereza, con el grito, con el cierre de calle? Eso no es así. Si queremos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo tenemos que mejorar estableciendo paradigmas diferentes de gobernanza y de actitud ciudadana, porque eso no es excluyente. Los ciudadanos tenemos que tener otra actitud hacia el futuro. Entonces son temas densos que en esta época de intereses banderizos, como dicen los colombianos, no lo estamos entendiendo. Hombre, yo encuentro que alguien da una opinión jurídica diferente a la de la mayoría, inmediatamente hay una procesión de gente atacándolo, o periodistas que tienen un punto de vista, hay procesiones, legiones de gente atacando ese punto de vista. Ese es el país que queremos construir, anular la posición de las personas, amurallar la conciencia nacional con ideas específicas. Ese no es el país en el cual yo aspiro a vivir. Y por ejemplo, a veces a mí se me acusa de hacer muy notorio el ejemplo de Uruguay, pero allá, cuando se trata de temas institucionales, estatales, uno ve de la mano a gente tan disímil como Sanguinetti y Mujica, que inclusive hacen libros juntos, y cuando les pregunto, ¿y usted por qué hacen este esfuerzo? Dicen, no, porque por encima de nuestra idea y de nosotros está el país, y vamos a hacer todos los esfuerzos para ponernos de acuerdo en las cosas que nos unen. Para eso se requiere tener una cultura política muy elevada. Ese es un problema, Edwin. En Panamá ese es un problema, lamentablemente. Oiga, y finalmente, ¿hay canales de comunicación abiertos entre el sector privado y el ejecutivo? Bueno, nosotros remitimos una nota, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, que nos las contestaron inmediatamente sobre el tema de la suspensión de efecto del contrato y la reducción de jornada. Hay canales que se desarrollan de forma muy trabajosa, pero canales existen. Nosotros vamos a ser muy persistentes con el tema de defender la apertura de las calles. Tenemos una reunión en el día de hoy porque dentro de las instituciones sí queremos tomar algunas acciones en relación con eso. Y esperemos que las autoridades sean sensibles. Vuelvo, insisto, la empresa privada no quiere cerrar, porque hay gente que ha dicho, miren que la empresa privada ahora está hablando de suspensión. No, no hay suspensiones generalizadas. Cada empresa tendrá que justificar si tiene que suspender cuáles son sus condiciones económicas. Y la empresa privada no quiere llegar a eso, quiere trabajar. Esa es una realidad. ¿Qué empresa quiere cerrar? O sea, el cierre significa la ruina de la empresa. Esa es una verdad de perogrullo, como se dice. Entonces, lo que queremos es proteger los empleos y en aquellos casos en que no se pueda trabajar, entonces que se tramite adecuadamente el tema de la suspensión y que cada empresa que esté en esa situación pueda justificarlo en el ministerio como corresponde según la ley. ¿Ahora qué? Ahora no tenemos derecho a utilizar los mecanismos que dice la ley para poder defender la estabilidad de las empresas que son las que ofrecen el empleo para que la gente pueda llevar su sustento a la casa. Y yo creo que eso no tiene
no puede ser atacado de ninguna forma, porque es la reacción frente a una situación de hecho. Hay empresas que no pueden funcionar, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos en estos 15 días es cero y tienen que seguir pagando salarios y otras condiciones, otros gastos. Entonces, esa es una realidad que queremos evidenciar. Don Rubén Castillo, gracias por actualizarnos en cuanto al nivel de comunicación que hay entre el sector privado y el ejecutivo para saber si esto tiene salida, por lo menos si el debate de la mina no tiene y el contrato no tiene salida aún, que por lo menos la economía se siga moviendo, que era lo que estaba ocurriendo hasta antes del estallido de esta crisis. Muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable.